Buenos días, buenas tardes ya a todos. Vamos a tener pues una pequeña charla coloquio que nos va a dictar, nos va a explicar Ezequiel López Rubio, que es mi hermano, pero es ingeniero en informática, doctorado también por la Universidad de Málaga en informática, luego también continuó sus estudios en la universidad a distancia, hizo la licenciatura de Antropología Social y Cultural y posteriormente pues también hizo estudios en un máster, el máster de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia y posteriormente también hizo el doctorado en Filosofía de la Ciencia, esos 3 últimos títulos en la Universidad a distancia. Él es actualmente catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial del Departamento de Lenguaje y Ciencia de la Computación de aquí de la Universidad de Málaga. Vale, entonces yo tenía muchas ganas de que viniera y también os diera una charla y, un coloquio, que es lo que vamos a hacer también con Andrea, que, Andrea sí la conocéis ya, ¿no? Naturalmente nuestra profesora de filosofía, con idea de explicaros un poco todo esto, toda esta moda que hay ahora de inteligencia artificial, que en realidad es moda ahora, pero es algo que ya se venía conociendo prácticamente desde los años 60. Y él os va a explicar un poco y al final, habrá un coloquio, él dará una pequeña explicación, un coloquio entre ellos dos y finalmente pues también un turno de palabras para que le preguntéis lo que queráis, ¿vale? Que él os va a responder a un nivel evidentemente adaptado a vosotros y cercano, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a Ignacio, al equipo directivo y a todos sus compañeros aquí, profesores del instituto. Estoy muy honrado de poder estar aquí con vosotros para, en fin, charlar y debatir todo lo que queráis sobre inteligencia artificial. Y voy a intentar daros, en fin, una idea general de lo que podría ser la inteligencia artificial, pero solo un rato para no aburriros mucho. Y luego lo más importante es que Andrea y yo vamos a tratar algunas cuestiones, pero luego sobre todo que participéis y que nos planteéis vuestros comentarios, vuestras dudas, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de que os enteréis y de que veáis qué posibilidades hay y qué dificultades puede traer la llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas. Así que, pues en principio os voy a empezar a comentar lo que quería contaros y ya os digo, luego pues entramos más en debate. Lo primero que nos podemos preguntar es qué es la inteligencia artificial. Hemos visto muchas películas, hemos visto muchas noticias, en fin. Eso es algo que acaba de surgir ahora. Lo de las películas es verdad, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hay muchas preguntas que sin duda os hacéis. Entonces, lo primero que habría que saber es qué definición podemos dar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial se puede definir de muchas maneras, pero la que más me gusta es construir ordenadores o programar ordenadores que son capaces de hacer cosas que si las hiciera una persona diríamos que necesitan de inteligencia. Por ejemplo, conducir un coche, en principio, necesita de una cierta inteligencia, de una capacidad como personas inteligentes que somos. Pues bien, si conseguimos que un ordenador efectivamente conduzca por sí solo, o conduzca un coche por sí solo, podemos decir que es un sistema de inteligencia artificial. Y así, pues cualquier cosa que a vosotros se os ocurra y que si lo hiciera una persona, pensaríais que eso es una muestra de que esa persona es inteligente. Esa sería entonces una posible definición, aunque hay muchas. Aparte de eso, es muy importante que distingáis entre 2 tipos de inteligencia artificial. Porque, como os digo, todos nosotros hemos visto muchas películas que son muy entretenidas y en las que salen muchas cosas interesantes. Pero realmente no debemos creernos que eso es lo que ocurre en el mundo real. Hay 2 tipos de inteligencia artificial. Por un lado está la inteligencia artificial fuerte y por otro lado la inteligencia artificial débil. ¿Cuál es la diferencia? Pues bien,
La inteligencia artificial fuerte es para que entendáis lo que sale en las películas. Es decir, un ordenador que piensa como una persona y tiene todas las capacidades de una persona. Puede sentir, puede enfadarse, puede amar a otra entidad, etc. Es decir, justo lo que vemos en las películas de ciencia ficción. La mala noticia, bueno, en este caso la buena noticia realmente, es que eso no existe en el mundo real. Es decir, esos sistemas no existen ni tampoco se sabe si se podrán construir en un futuro. Así que lo que sale en las películas no ocurre en el mundo real. ¿Eso quiere decir que no hay máquinas que sean inteligentes? Pues no. Existe lo que se llama la inteligencia artificial débil. Eso se refiere a que solo es capaz de resolver un problema muy concreto. Yo puedo tener un sistema, un ordenador que sea capaz de conducir un coche, pero eso es lo único que sabe hacer, no sabe hacer absolutamente nada más. O también puedo tener, pues yo qué sé, un sistema como el que tenéis en los móviles para leer un determinado código QR o, yo qué sé, pues bueno, retocar una foto, pero esos sistemas están pensados para resolver un problema en concreto. Si te lee el código QR, eso es lo que hace ese programa y no hace absolutamente nada más. Así que resuelve un problema muy bien, pero solo ese problema. Eso es lo que llamamos inteligencia artificial débil y existe, como podéis comprobar con vuestros teléfonos móviles, y funciona bien. Funciona, de hecho, muy bien. Hay problemas que son capaces de resolver incluso mejor que un humano. Por ejemplo, bueno, esto nos ha ocurrido hace poco, hace ya varios años, o muchos años, que surgió en las noticias el hecho de que había un sistema que era capaz de reconocer señales de tráfico mejor que un ser humano. Eso es lo que se llama capacidad sobrehumana. Pero eso es solo para un problema muy concreto. En este caso, reconocer señales de tráfico y nada más. Así que es muy importante que distingáis entre las dos cosas. Hay una inteligencia artificial fuerte que es una fantasía y una inteligencia artificial débil que es lo que tenemos. ¿Y esto cómo ha surgido? ¿Ha salido de la nada? ChatGPT es lo primero que apareció, antes de eso no había nada, ¿se había hecho algo? ¿Se habría progresado? Pues bueno, no sé si tendréis esa idea, pero realmente la inteligencia artificial es muy relativamente antigua. Surgió en 1956 como campo de estudio. Durante los primeros tiempos, durante las primeras décadas, más o menos hasta 1988, se basó en la lógica y en intentar, vamos a decirlo así, seguir de la manera más estricta posible las reglas de razonamiento de los seres humanos. Se trataba entonces de conseguir hacer razonamientos exactos a partir de una información totalmente precisa. Es decir, hacer deducciones como las que bueno, pues se hacen en la lógica y que no tienen ningún tipo de posible error. Eso es lo que se llama el periodo clásico de la inteligencia artificial. Y como digo, duró hasta 1988. Eso se hizo de esa manera porque se pensaba que era la forma de conseguir que las máquinas razonasen como razonan las personas. Pero se llegó a dos tipos de dificultades. La primera dificultad es que en el mundo real hay muy pocas cosas que nosotros sepamos con total exactitud. Entonces era muy difícil darle información a esos sistemas porque no había casi nada que fuese totalmente seguro. Y lo segundo es que se fue descubriendo, gracias a la psicología y otras disciplinas, que realmente los seres humanos no seguimos a rajatabla esas reglas tan estrictas que tiene la lógica. Muchas veces, pues, hacemos razonamientos que no son coherentes, que no son consistentes o nos dejamos llevar por nuestra intuición. Así que, de todas formas, aunque hubiéramos querido seguir ese camino, nunca hubiéramos llegado a hacer lo mismo que hace una persona porque las personas normalmente en nuestra vida diaria no somos tan estrictas
a la hora de seguir esas reglas. Se pasó entonces a otro tipo de inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial orientada a datos. Y eso duró pues más o menos hasta 2012. En este caso, lo que hacíamos era darnos cuenta de que la mayor parte de la información que manejamos en nuestra vida diaria no es totalmente segura. Por ejemplo, hoy, pues bueno, ha llovido, pero podría no haber llovido. Y a lo mejor, pues dentro de una hora llueve, pero no lo sabemos seguro. Entonces, si queremos hacer razonamientos sobre eso, no podemos decir con total seguridad que va a llover, ni tampoco podemos decir con total seguridad que no va a llover. Tenemos que manejar esa incertidumbre que tenemos acerca de la información que manejamos. Y eso es lo que se hacía con esa inteligencia artificial orientada a datos. Entonces, en lugar de basarse en la lógica, esta inteligencia artificial se basaba en la estadística, que como sabéis es una rama de la matemática que trata de comprender y analizar información que no es totalmente segura, que depende de una determinada probabilidad. Como digo, eso estuvo funcionando una serie de años hasta que se produjo una segunda revolución. La primera revolución fue lo de meter los datos y la segunda revolución se produjo aproximadamente en 2012, cuando se implantó una manera de programar los ordenadores o diseñar los sistemas o como queráis llamarlo, que se llama aprendizaje profundo y que también en inglés pues, lo conocéis como Deep Learning. Esto se basaba en una forma de programar los ordenadores que se llama redes neuronales artificiales, que consiste en inspirarse en el funcionamiento del cerebro humano, de las neuronas que existen biológicas en el cerebro humano, para programar ordenadores. No se trata entonces de intentar simular exactamente lo que ocurre en el cerebro humano, porque eso es muy difícil, sino procurar inspirarse en eso para conseguir que los sistemas funcionen mejor. Esa fue una primera revolución. Y la segunda revolución es la de la inteligencia artificial generativa, que empezó en 2020 y que sigue hasta la actualidad, estos últimos 4 años, que es la del ChatGPT y todo lo demás, lo de los deepfakes que habéis visto en Internet, todo esto de generar imágenes, generar texto, generar audio, todo esto se ha llamado inteligencia artificial generativa y surgió, como digo, en 2020. Así que ya hemos experimentado pues 3 revoluciones. Entonces, ¿qué es lo que se ha conseguido hasta ahora? ¿Dónde está la inteligencia artificial en nuestro día a día, en la vida cotidiana? Pues bueno, quizás no habéis reflexionado sobre ello, pero bueno, cada vez que pedís algo por Internet, os lo traen a vuestra casa y a lo mejor ese paquete pues viene de una provincia remota de China, en donde hay una fábrica que fabrica eso. Pues bien, la ruta que ese paquete tiene que seguir hasta que llegue a vuestra casa, la decide un algoritmo que es un algoritmo de inteligencia artificial. Un algoritmo que busca caminos entre la inmensa cantidad de posibles caminos que podría seguir un paquete para llegar desde China hasta aquí. Lo mismo pasa cuando usáis un GPS para encontrar vuestra ruta en una carretera, o cuando hacéis una búsqueda en Internet con vuestro buscador favorito. Detrás de eso, detrás de ese buscador, hay un algoritmo de inteligencia artificial que intenta encontrar las páginas web que puedan ser más interesantes para lo que tenéis en mente. Luego también, pues muy importante, cuando recibís una recomendación o un anuncio que procura que os compréis algo o que visitéis una página web, eso sale personalizado para vuestros gustos porque hay detrás un algoritmo, un programa que se llama sistema recomendador y que tiene en cuenta lo que vosotros habéis visitado antes y, en fin, la actividad que habéis tenido en Internet para intentar, como dice su nombre, recomendaros una página web o
o, en fin, cualquier tipo de producto que a vosotros os pueda interesar. Luego lo de los códigos QR que os había comentado e incluso en cuestiones que, bueno, pues podría parecer un poco raro a primera vista, pero bueno, cuando en un futuro pidáis un crédito en un banco, cuando vuestros padres lo han pedido, últimamente, ya desde hace muchos años, lo que se hace es, para intentar adivinar o predecir si esa persona va a poder pagar ese préstamo, pues se le pregunta a una máquina que tiene un algoritmo de inteligencia artificial y que intenta ver qué probabilidad hay de que esa persona pueda pagar bien ese crédito y que no tenga problemas. Eso antes, como tantas otras cosas, se hacía a mano. Se le preguntaba el director del banco, era el que tenía que tomar esa decisión, pues basándose en su experiencia y su intuición. Era básicamente lo que tenía que ver. ¿Cómo se hace todo esto? Es decir, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Pues hoy en día se basa en algo que se llama aprendizaje automático o aprendizaje computacional. Seguro que habéis escuchado que las máquinas aprenden. Y eso es verdad, las máquinas aprenden. Pero eso no quiere decir que las máquinas aprendan tal como lo haría un ser humano. El aprendizaje de las máquinas es totalmente distinto del aprendizaje de las personas. Las máquinas aprenden a partir de una cantidad bastante grande, una cantidad enorme de ejemplos de lo que hay que hacer. Por ejemplo, suponed que yo quiero hacer un programa que distinga fotos de perros de fotos de gatos. ¿Cómo puedo conseguir yo eso? ¿Cómo puedo conseguir que un programa haga eso? Pues lo primero que necesito son cientos de imágenes de gatos distintos y cientos de imágenes de perros distintos. Y entonces yo eso se lo paso a la máquina y la máquina, mediante un programa, mediante un algoritmo que se llama algoritmo de aprendizaje, va cogiendo información de esos ejemplos y al final aprende a distinguir los perros de los gatos. Así que hace falta una cantidad enorme de ejemplos para conseguir que la máquina sea capaz de ajustarse para cumplir con esa determinada tarea. En cambio nosotros pues podemos hacer eso mismo pues viendo pues muchos menos ejemplos y en fin, aprendemos de una manera que como digo es totalmente diferente. A veces aprendemos a partir de ejemplos, pero de una manera distinta. Otra cosa que seguro que os interesa saber, ¿pueden las máquinas tener emociones como sale en las películas? Muy interesante. Pues bueno, lo primero que hay que saber es que las máquinas sí que pueden identificar emociones. Es decir, cuando vosotros, por ejemplo, no os gusta algo y ponéis una crítica en una red social, hay máquinas, hay algoritmos que son capaces de detectar que vosotros tenéis una opinión negativa sobre esa persona, sobre ese hecho, sobre esa noticia, lo que sea. Así que, a partir de muchos ejemplos, como acabo de decir, sí que es posible que una máquina identifique emociones. También puede fingir emociones, es decir, podéis tener una máquina que a lo mejor se meta en una red social generando texto que en realidad no está escrito por una persona, sino que lo ha escrito una máquina, fingiendo, por ejemplo, que está contenta o que está enfadada con algo. Pero eso no es real. Lo que ocurre es que la máquina ha aprendido a generar un texto que a una persona le parece que refleja una determinada emoción. A día de hoy no hay máquinas que sientan emociones reales. Y eso es porque en la ciencia no se sabe exactamente cuál es el mecanismo concreto por el cual las emociones se desarrollan en nuestra mente, en nuestro cerebro. Hasta que eso no lo descubra la ciencia, no podremos saber si eso se puede hacer con una máquina. Pero a día de hoy, como os digo, no hay ninguna máquina que sienta emociones reales como un humano las siente. Y eso enlaza
con otro problema que seguramente muchos de vosotros también os habréis planteado. ¿Se va a producir la rebelión de las máquinas que aparece en casi todas las películas de ciencia ficción? ¿Van a tomar las máquinas conciencia? ¿Van a rebelarse contra los seres humanos y nos van a expulsar del mundo? ¿Nos van a dejar por obsoletos? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta también depende de lo que la ciencia pueda decir acerca de cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros tenemos una capacidad que se llama consciencia, con S. No es lo mismo que conciencia. Conciencia es la capacidad que tenemos de ver si algo es bueno o es malo. Pero la consciencia es nuestra capacidad de darnos cuenta de que existimos, de que somos seres que están en el mundo, que estamos en el mundo. Eso nos puede parecer algo muy sencillo, pero resulta que la ciencia todavía no sabe cómo un cerebro humano puede llegar a tomar conciencia de que somos personas y de que estamos en el mundo. Hasta que eso no ocurra, no podremos saber desde la inteligencia artificial si se puede programar a una máquina para que tome conciencia de que existe. Y si la máquina no toma conciencia de que existe, la rebelión de las máquinas no va a ocurrir. La rebelión de las máquinas solo podría ocurrir si hubiera máquinas que fueran conscientes de que existen. Y eso ahora mismo ni ocurre, ni sabemos si va a pasar en el futuro. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que aunque las máquinas todavía no hayan tomado conciencia de sí mismas y todavía no nos vayan a expulsar del planeta, la inteligencia artificial sí que ha llegado bastante lejos. Y hay muchas cuestiones que nos afectan en nuestra vida diaria y que a vosotros también os van a afectar. ¿Cuáles son algunas de las próximas aplicaciones que va a tener la inteligencia artificial? Pues bueno, como os podéis figurar, se va a poder utilizar y se está utilizando para redactar borradores de documentos, sobre todo si son documentos genéricos. Es lo típico que habréis visto en las noticias. Pues esta gente está usando ChatGPT para hacer los trabajos académicos. Pues bien, para eso va a servir y para muchos otros documentos que haya que generar. Pues en lugar de tener que escribir una persona desde una página en blanco, podrá preguntarle a ChatGPT y entonces pues se podrá ajustar un poco el tema. Luego, ¿qué más? Pues podrá haber chatbots, es decir, máquinas que hablan contigo y que intentan resolverte algún problema concreto. Por ejemplo, si tenéis que solicitar algo a la administración, al ayuntamiento, lo que sea, pues a lo mejor puede que os pueda ayudar alguna de esas máquinas. ¿Son todo ventajas? Pues evidentemente no. Como ya ha dicho mucha gente, puede ocurrir que haya trabajos que cambien mucho, que haya que adaptarse a estas nuevas herramientas que proporciona la inteligencia artificial y habrá puestos de trabajo, evidentemente, que se pierdan. ¿Qué pasa? Pues que habrá que esforzarse en reciclarse. Las empresas y la sociedad en general tendrá que esforzarse en reciclar a las personas para que puedan aprovechar esas herramientas y seguir siendo útiles a la sociedad. Lo que van a hacer las máquinas, como siempre ha ocurrido hasta ahora, es especializarse en automatizar tareas repetitivas. Es decir, si hay un trabajo que básicamente siempre es lo mismo, ese es un trabajo que será más adecuado para que una máquina nos pueda ayudar. En cambio, si es un trabajo más creativo, no va a ser ese el caso. Y luego tenéis que tener en cuenta que hay muchas cuestiones de ética y de privacidad que tenéis que tener en cuenta. Por un lado, tenemos la cuestión de los sesgos. El ChatGPT y todos sus compañeros aprenden de todo lo que hay en Internet. Entonces, todas las opiniones discriminatorias hacia minorías, prejuicios, etcétera, todo eso lo está absorbiendo ChatGPT y lo tiene dentro. Se intenta
que no afecte demasiado, eso se intenta arreglar después, pero el punto de partida, como digo, es Internet y ahí pues hay muchos sesgos contra determinadas personas. Luego está la brecha digital, que quiere decir que hay muchas personas que no se manejan bien con los ordenadores y que peor todavía se van a manejar cuando aparezcan estas herramientas que son mucho más potentes. Y luego, por último, pues el tema de la explotación de datos personales. Cada vez que estáis navegando por Internet, estáis dejando lo que se llama un rastro digital. Estáis poniendo vuestras fotos, vuestras opiniones, vuestro perfil disponible para que unas determinadas empresas o personas aprovechen esa información para, bueno, pues cualquier tipo de propósito que se les pueda ocurrir, que puede ser más o menos legal. Y las herramientas de inteligencia artificial van a potenciar lo que esas personas pueden hacer, ya sea ético o no tan ético. Así que, bueno, como veis, hay un montón de cosas que van a aparecer y que están saliendo ya y que las estáis viendo en las noticias. Hay muchas aplicaciones nuevas de la inteligencia artificial causadas por esta última revolución de la inteligencia artificial generativa y estoy seguro de que en vuestro futuro eso va a estar a la orden del día. Así que, bueno, en principio eso era lo que os quería contar y vamos a la siguiente parte, ¿no? Muy bien. Pues nada, me gustaría agradecerte la charla que nos ha ofrecido y el habernos arrojado luz sobre la inteligencia artificial. Vale. ¿Ahora? Y bueno, me gustaría hacerte algunas preguntas que hemos estado trabajando mi alumnado de filosofía de cuarto de la ESO y la he dividido en 3 partes. La primera acerca de la vida cotidiana, la segunda del mundo laboral y la tercera de la educación, que es el punto de encuentro entre todos nosotros. Atendiendo a la de la vida cotidiana, he empezado comentando que la inteligencia artificial, una de las aplicaciones que tiene, está o se encuentra en la conducción. Como sabemos, hay algunas marcas de vehículos, como es el caso de Tesla, que están introduciendo esa inteligencia artificial de forma que su conducción puede ser autónoma. Es decir, que cuando vamos en la carretera y podemos tener un posible accidente, pues al final es el coche el que va a tomar, por así decirlo, la decisión. Entonces, me gustaría saber qué opinas, sobre qué criterios éticos crees que se deben de tener de telón de fondo. Es decir, ¿tienen que morir las personas porque sean en mayor cantidad, por la edad que tienen o bajo qué postura ética? Claro, efectivamente, Andrea, ese es un debate que ya lleva muchos años en marcha. Incluso antes de que existieran sistemas que puedan hacer eso, ya se planteaba desde la filosofía esa cuestión. Porque, claro, este tipo de dispositivos, las máquinas que conducen, al final pueden encontrarse en situaciones en las que hay que elegir entre la vida de una persona o la de otra. Normalmente el debate o el dilema ético está entre proteger la vida de las personas que están dentro del vehículo frente a la vida de las personas que te encuentras por la calle. Entonces, ese debate todavía, que yo sepa, no se ha llegado a ninguna conclusión. Y yo creo que más allá del debate filosófico, al final lo que va a tener que ocurrir es que haya una regulación legal acerca de cuál es el criterio que se sigue. Es verdad que son situaciones un tanto extremas, es decir, normalmente yo entiendo que la máquina lo que va a hacer en caso de que vea que hay un posible accidente es intentar detener el coche lo antes posible, sea lo que eso provoque. Porque al fin y al cabo eso es lo que probablemente un conductor responsable haría. Yo creo que, es verdad que desde el punto de vista ético se plantean situaciones muy extremas, pero probablemente la solución práctica pase por ahí. Es decir, en caso de que haya una situación peligrosa, intentar parar el coche
aunque eso provoque un peligro para alguien. Probablemente el peligro estará para los miembros de los que estén dentro del coche, porque si paras el coche se supone que no vas a atropellar a nadie o alguna cuestión de esa. Pero mi opinión, y ya te digo que es solo una opinión, es que la regulación legal va a ir por ahí, que se intente minimizar no el riesgo, sino que se intente simular lo que haría un conductor lo más prudente posible. Porque es verdad, como tú bien dices, que hay situaciones en las que a lo mejor esa no es la solución óptima, pero probablemente sea más fácil de justificar que el coche intentó frenar que no que intentó acelerar o esquivar al peatón. Así que quizá no por el hecho de que sea la decisión óptima, sino porque sea más fácil de justificar, se pueda seguir por esa línea. Que yo sepa, todavía no se ha llegado al punto de establecer legalmente qué es lo que tiene que hacer el coche, pero efectivamente ese dilema existe. Y bueno, no es solo un dilema que tenga al que se enfrente la máquina, a ese dilema también se enfrentan los conductores. Lo que pasa es que a veces, a lo mejor a un conductor en su vida cotidiana eso nunca le va a ocurrir, pero hay gente a la que efectivamente sí que le ha ocurrido. De hecho, recuerdo una anécdota, me parece que fue James Dean que se murió en un accidente de coche. Y por lo visto, él lo que hizo fue acelerar en lugar de frenar, porque por lo visto él era muy aficionado a las carreras de coche y entonces en ese contexto normalmente lo que uno hace es acelerar e intentar esquivar el obstáculo. Y en ese caso concreto lo que ocurrió es que se mató, pero podría haberse librado. Así que hay diferentes estrategias y no necesariamente una es mejor que otra, depende de las circunstancias. Pero yo creo que es más fácil justificar que en caso de duda frenar y apartarse a la derecha. Creo yo que esa va a ser la estrategia. Vale, entonces la prudencia como sí. criterio. Mejor. Bueno, pues seguimos. Habitualmente les mandamos a hacer un montón de infografías a nuestro alumnado y utilizan herramientas como Canva, Geniali, entre otras muchas. Desde hace relativo tiempo se publicita la posibilidad de que esas aplicaciones utilicen inteligencia artificial y en ocasiones dicen que es gratuito. Entonces me gustaría que nos arrojara un poco de luz, nos dijera qué pasa con esas aplicaciones que dicen que lo hacen gratis pero que luego pues están utilizando parte de nuestros datos personales en su realización, en su aplicación. Sí, esa es una pregunta muy interesante porque en general, no solo en el caso de aplicaciones que generan imágenes, sino en general cualquier aplicación que se diga que es gratuita realmente tiene un coste económico, es decir, detrás de esa aplicación hay una serie de programadores, hay una serie de ordenadores que están funcionando, en fin, administrativos, etcétera, eso tiene un coste. Entonces, ¿quién paga ese coste? Pues realmente somos nosotros los que estamos pagando eso, pero no directamente. Los anuncios que nos están enviando a través de la aplicación, los anunciantes, los que presentan esos anuncios, esperan que nosotros nos veamos impulsados a comprar esos productos gracias a que han aparecido en esa aplicación que es supuestamente gratuita. Entonces, realmente no es gratuita. Nosotros lo que hacemos es que pagamos con nuestra atención en lugar de pagar con nuestro dinero. Eso, evidentemente, es legítimo por nuestra parte. Nosotros podemos decir, no quiero gastarme dinero en comprar esa aplicación, pero sí es muy importante que seamos conscientes de que estamos permitiendo que se nos influya a partir de esos anuncios. Y para finalizar, una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a trabajar aquí en Nerja es que muchos de nuestros alumnos y alumnas tienen familias que pues, ganan dinero haciendo cosas de la agricultura, pues bien el cultivo de mango, de aguacate y otros cultivos agrícolas. Pero también hay una realidad que hay una brecha digital, que hay personas que se han formado más y han tenido la ocasión de poder utilizar esos dispositivos y hay otras que lamentablemente aún no han podido. Recientemente, además, hemos estado viendo en nuestra actualidad que hay algún disgusto, alguna sensación de desaveniencia con respecto a los agricultores.
¿Cómo cree que se podría solventar esa brecha digital en el cultivo agrícola? Sí, no solo en el cultivo agrícola, sino, por ejemplo, las personas mayores. En fin, hay mucha gente que no ha tenido la oportunidad de acceder a un ordenador hasta que ha tenido una edad muy avanzada o que simplemente su actividad no tiene nada que ver con eso. Entonces, eso es un problema, lo ha sido ya desde hace muchos años, mucho antes de que se produjera esta revolución de la inteligencia artificial, pero ahora va a ser más problemático porque la inteligencia artificial va a permitir automatizar más todavía muchos procesos, muchas cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana. Yo creo que ahí hay dos líneas en las que se puede trabajar. La primera es intentar formar, enseñar a esas personas para que por sí mismas puedan utilizar esas herramientas. Eso sería lo ideal, porque tendrían acceso a todos esos procesos y además tendrían autonomía. Pero es verdad que hay personas a las que esto ya les pilla muy de lejos. Es decir, si tú tienes una persona que ya tiene 80 o 90 años, indudablemente eso es imposible que tú formes a esa persona. Para esas personas habría que establecer maneras de acceder a todos esos procesos, a la administración, etcétera, a través de un ser humano. Eso pasa también mucho y todo lo hemos visto en el debate público con el tema del acceso a los bancos. ¿Qué ocurre? Al fin y al cabo, los bancos son entidades privadas, van a por el beneficio, entonces no les resulta rentable, aunque sea crudo decirlo, atender a un señor de 80 años porque no es el tipo de negocio que a ellos les va a producir el mayor beneficio. Entonces, hay que establecer mecanismos legales o de los que sea necesario, yo no voy a entrar en cuál es la solución, para que esas personas sean atendidas a pesar de que no sea rentable que se les atienda. Porque no es viable formarlas en las nuevas tecnologías, pero esas personas tienen derecho a recibir ese servicio. Pues pasando ya al segundo de los bloques, del mundo laboral, una de las preocupaciones que más me trasladaron mis alumnos y alumnas era si se iban a quedar sin trabajo, si la inteligencia artificial iba a provocar una disminución de los puestos de trabajo. En la charla has comentado que nos va a dar mucho más tiempo a tener trabajos quizás más creativos de los que no puede hacerse cargo esa inteligencia artificial o esas máquinas. ¿Se te ocurren algunos ejemplos que puedan ayudarle a orientar su vida profesional ahora que tienen que tomar la decisión de si acercarse a un ciclo o si continuar en bachillerato? Claro, sí, vamos, vosotros mismos podéis preguntarlo ahora cuando queráis, pero bueno, por poner un ejemplo, a mí se me viene a la cabeza, dado que ChatGPT pues trabaja con texto y sobre todo con el tema de la traducción automática, por ejemplo, si comparamos la situación cuando yo estudiaba a la situación actual en el trabajo, en la profesión de traductor, la situación ha cambiado totalmente. Antes, realmente, prácticamente nadie tenía conocimientos de idiomas extranjeros, por lo menos en España, y entonces un traductor básicamente te hacía falta para cualquier cosa. Es decir, por muy básico que fuera el texto, si tú querías tener una traducción de tu texto, pues tenías que ir a una persona que entendiera y que te lo tradujera. Entonces, para las versiones más básicas, para los documentos más sencillos, tipo, yo qué sé, el manual de un televisor o algo así, tú ya no necesitas a una persona que haga eso, porque el ChatGPT te va a hacer una traducción básica que en términos generales va a valerte para lo que tú necesitas. Pero si ya tienes que hacer una traducción de un texto mucho más específico, un texto literario, un texto poético, un texto en el que no estamos jugando mucho porque sea una cuestión legal y tal, pues ahí el traductor va a tener a su disposición esas herramientas que le hacen la traducción automática, pero el ajuste fino, el ver cuál es el sentido exacto de un determinado texto, pues sí que lo va a tener que seguir haciendo el humano. Pero siempre apoyado por una herramienta, porque la herramienta le va a permitir ser más productivo. Ese borrador inicial del documento se lo va a generar probablemente la máquina y él pues irá corrigiendo todo lo que la máquina no haya sido capaz de hacer perfectamente porque sea más específico, porque no sea tan estándar. Actualmente doy clase en segundo de bachillerato y seguramente también sea la salida laboral por la que optarán muchos de nuestros alumnos y alumnas, y algunos de ellos quieren
estudiar medicina. Recientemente, en un programa de divulgación, que es El Hormiguero, que seguro que lo habéis visto alguna vez, salía un robot que se llamaba Sofía, era un robot humanoide que te vendían un poco que una de las aplicaciones que querían que tuviera era en los hospitales, sobre todo en los casos de tener una enfermedad de alto contagio, para evitar así el contagio entre humanos. Me gustaría saber qué opinión te merece el uso de robots dentro de algo como es la sanidad, que es uno de nuestros fundamentales pilares del Estado. Vaya. Efectivamente, es algo en lo que todos nos jugamos mucho, indudablemente. En general, no solo en sanidad, sino en otro tipo de aplicaciones, como os comenté antes, la inteligencia artificial tiene que enfocarse en automatizar tareas que sean repetitivas y estándar. Entonces, ¿se puede usar la inteligencia artificial en medicina? Sí, indudablemente, para algún tipo de tarea estándar que no tenga mayor relevancia, sí se puede usar, pero siempre bajo la supervisión de un humano, porque la inteligencia artificial, como os comenté, aprende de ejemplos. Entonces, se le da muy mal trabajar con situaciones inesperadas en el sentido de que no estén en el conjunto de ejemplos que se usó para aprender. Con lo cual, si te llega un paciente, en el caso que me estabas comentando, que tiene una enfermedad rara que no coincide con los síntomas habituales, va a ser muy difícil o imposible que la máquina dé con un diagnóstico acertado. O lo que es peor, puede ser que te adelante un diagnóstico que sea totalmente erróneo. Eso pues lo hemos visto o lo podemos ver todos cuando interactuamos con ChatGPT. Muchas veces pues te da una respuesta muy buena y muy acertada, pero en otras ocasiones que ya le preguntas algo un poco más raro, te dice un disparate. Pues bien, eso también puede ocurrir en el ámbito sanitario. Por lo tanto, se puede de alguna manera intentar integrar estas herramientas dentro de la sanidad, pero siempre como un apoyo al profesional de la salud. Nunca pueden sustituir totalmente a un enfermero ni a un médico. Yo creo que eso sería un disparate, claramente llevaría a accidentes mortales y no creo que sea lo que nadie esté pensando ahora en este sentido. Bueno, y profundizando ya en el último de los apartados, en el de la educación, me gustaría saber si crees que nuestro sistema está obsoleto y deberíamos dirigir nuestra práctica docente hacia el uso de herramientas como las nuevas gafas de Apple de realidad virtual y otras tantas aplicaciones que se están poniendo de moda ahora. Y otros artefactos. Pues sí, evidentemente esta revolución nos va a pillar en la enseñanza de lleno. Bueno, ya nos ha pillado, porque hay muchos trabajos académicos, trabajos que pueden hacer nuestros alumnos, tanto en secundaria como en otro tipo de niveles, que estas herramientas, no te digo que las puedan hacer perfectamente, pero sí que pueden sacar un borrador más o menos aceptable. Entonces, solo tenemos dos alternativas, a mi modo de ver. O bien aceptamos que cuando se vaya a hacer un trabajo, esas tareas las van a hacer los alumnos ayudados de esas herramientas, o bien usamos otro tipo de evaluación que no se base en hacer trabajos en casa. Probablemente las dos cosas van a ocurrir. Nosotros tenemos que asegurarnos de que los alumnos, que vosotros sabéis hacer las cosas por vosotros mismos sin ayuda de la herramienta, pero también hay que asegurarse de que sabemos usar esas herramientas. Así que las dos cosas son importantes, pero no se pueden mezclar. Porque claro, si tú le mandas un trabajo a un alumno y no tienes en cuenta que puede haber usado esa herramienta, pues entonces vamos mal. Así que yo creo que tiene que haber una evaluación, pero separada. Por un lado, hay que asegurarse de que la persona entiende lo que está haciendo y por otro lado, también tiene que ser capaz de utilizar estas herramientas tan novedosas. Muy bien, pues muy en línea de esto, creo que todos aquí conocemos el ChatGPT y pues de alguna forma también cómo perseguimos el plagio con el uso de esta herramienta. ¿Hay alguna forma en la que consideres que podríamos utilizar
ese ChatGPT en nuestra práctica docente habitual sin incurrir en un plagio, es decir, de una manera creativa y ventajosa para el alumnado? El tema del plagio efectivamente es complejo, porque claro, como ChatGPT ha aprendido de Internet entero, no se ha tenido en cuenta, que yo sepa, el tema de los derechos de autor de las diferentes páginas web. Entonces, siendo estrictos, probablemente cada vez que estamos usando ChatGPT estamos plagiando a alguien desconocido, sin duda. No podemos saber quién es, pero probablemente estamos usando algo que otra persona había pensado antes. Pero dentro de eso podemos entender que sí, que es una herramienta válida siempre y cuando no nos limitemos simplemente a copiar lo que dice. Eso sí es importante, que seamos capaces de poner algo de nuestra parte. Otra cuestión está en cómo se controla que un alumno se haya copiado o no. Eso ya es más complicado. Porque claro, el ChatGPT te puede sacar un texto ligeramente distinto en cada caso. Entonces, detectar eso va a ser complicado, porque incluso ahora ya, aunque es verdad que este tipo de herramientas te sacan un texto que se ha acuñado el término robotizado, también hay aplicaciones que desrobotizan el texto. Entonces, es un poco una carrera que no tiene fin. Yo creo que intentar detectar con total seguridad si un texto lo ha generado una máquina o lo ha escrito un humano es complicado. Eso va a ser muy difícil, porque a lo mejor pues, puede ser que una persona tenga una forma de escribir que se parezca a lo que escribe ChatGPT y sea injustamente acusada de haber plagiado. Entonces tenemos que manejar un poco eso. ChatGPT no ha respetado los derechos de autor y nosotros tenemos que asegurarnos de que creamos un contenido original. Muy al hilo de lo que hace el ChatGPT, recientemente Bing ha generado una inteligencia artificial que crea imágenes. Describe con cuanto mayor detalle mejor qué quieres que haga y hace una imagen. ¿Esa imagen tiene algún tipo de derecho de autor? Ahí tenemos exactamente el mismo problema. Ese tipo de inteligencia artificial se ha entrenado con imágenes, muchas de las cuales probablemente tienen derechos de autor. Entonces, si la pregunta que tú le haces está muy enfocada a un determinado tipo de imágenes, es posible incluso que puedas intuir de dónde ha sacado esa inspiración. Entonces, efectivamente, eso va a ser un problema, o lo es ya, pero no queda claro cómo se va a manejar desde el punto de vista legal, porque no es tan sencillo conseguir una inteligencia artificial que haya aprendido solamente de imágenes que no tengan derechos de autor. Ni tampoco estoy yo seguro de que con la fuerza que tienen las grandes empresas que están detrás de esas herramientas vayan a dejar que se prohíba que se haga eso. Así, aprender de imágenes que tienen derechos de autor. Así que éticamente y legalmente es un problema. No tengo claro cuál va a ser la solución, pero yo como informático intuyo que van a encontrar la manera de que eso sea legal. Es decir, utilizar herramientas como las que tenemos ahora, que claramente se han basado en una determinada imagen que posiblemente tiene un propietario y que ese propietario quiere que se dé crédito a su creación. Y para finalizar, recientemente en un concurso de fotografía ganó una imagen en la que luego su autor dijo que lo había hecho con inteligencia artificial. Lo que se pone de manifiesto es que no es tan fácil distinguir una imagen hecha por inteligencia artificial de una que ha sido realizada de una forma más tradicional. También es cierto que muchas de las imágenes que se hacen con inteligencia artificial no tienen una buena finalidad y que al final el consumidor no puede estar seguro de si lo que está recibiendo es auténtico o no. ¿Cómo podrían nuestros alumnos y alumnas, cuando reciban una imagen, saber si es una imagen real o si es una imagen realizada con inteligencia artificial? Para imágenes es algo más sencillo de detectar que hay problemas. Yo me especializo más en imágenes que en texto. Entonces, si os fijáis en los detalles de ese tipo de imágenes, siempre hay fallos. Siempre hay fallos porque la tecnología no ha llegado tan lejos. Se aprende de las imágenes y
digamos, las estructuras más o menos estándar, si tú le pides que te genere la cara de una persona, vista de frente y tal, eso es, lo que es la cara tú no vas a sacarle fallos. Pero luego, si es una escena compleja en la que los objetos tienen que estar de una determinada manera y tienen que tener una cierta estructura, entonces al final siempre se descubre algún fallo, algo que si lo hubiera pintado una persona se habría dado cuenta que no tiene sentido. Así que, en mi opinión, lo que hay que hacer es fijarse en los detalles, sobre todo en objetos pequeños que estén al margen y ese tipo de cosas. Y ahí normalmente se pueden encontrar fallos que nos indiquen que ha sido generada por un ordenador. Pues nada, agradecerte una vez más tu tiempo y damos paso a las preguntas del alumnado. Bueno, pues ahora si queréis hacer alguna pregunta a alguien, por aquí. ¿Qué te parece que se utilice la inteligencia artificial en los coches de Tesla? Realmente, yo creo que todavía, por lo menos en España, no es legal que un coche conduzca él solo. Entre otras cosas porque esa tecnología todavía no está pulida del todo. Tengo entendido que en Estados Unidos y en concreto en California sí que empieza a ser legal. Lo que pasa es que yo creo que deberían esperar un poco, porque aunque es verdad que los coches de Tesla lo pueden integrar, ha habido bastantes casos de fallos y yo creo que no vale la pena adelantarse tanto. Yo creo que dentro de unos años esa tecnología estará mucho más pulida y no habrá accidentes como los ha habido en Estados Unidos. Así que mi opinión es que deberían seguir investigando y cuando ya realmente sea mucho más seguro que un conductor humano, pues entonces sí que se puede distribuir para todo el mundo. Es una pregunta que hemos hecho en clase de filosofía, que es que si crees que deberíamos enseñar a nuestros mayores a utilizar las nuevas tecnologías o deberíamos dejarlos atrás y seguir avanzando tecnológicamente. Pues sí, esa es una buena pregunta. Y en términos generales, si deberíamos dejarlo atrás en todos los sentidos, no solo en el tecnológico, ¿no? Bueno, esa es una pregunta que sin duda vosotros y los que vengan detrás de vosotros cada vez va a ser más acuciante. Bueno, la cuestión es que, más o menos lo que os comenté antes, hay personas que ya por su edad o por su formación es muy difícil que se suban al carro de las nuevas tecnologías. Entonces, para esas personas lo que hay que recordar es que son personas con derechos, es decir, tienen derecho a ser atendidas, a acceder a la administración, a ir al banco y sacar dinero, y entonces hay que encontrar la forma de que haya un ser humano que les ayude a realizar todas esas tareas. Lo que también es verdad es que hay mucha gente que sí tiene la capacidad de aprender y para esas personas yo creo que lo ideal es que se les enseñe y que aprendan a ser autónomas, porque lo de tener a alguien que te ayude yo creo que es solo una buena solución si no queda más remedio, porque de alguna forma le estás quitando a esa persona independencia, ya depende de ti para ir al banco, depende de ti para consultar una página web, depende de ti para programar el televisor. Eso no es lo ideal. Así que yo creo que no se les debe dejar atrás, pero si tienen la capacidad de aprender, lo suyo es que aprendan y que se les anime a que lo hagan. ¿Una otra preguntilla que queráis hacerle? ¿Aquí? Yo creo que va a haber un punto en el que en casi todas las cosas cotidianas que hagamos va a haber inteligencia artificial. ¿Crees que puede haber algún inconveniente de tener tanta inteligencia artificial rodeada? Sí, eso se nos está diciendo efectivamente y puede que haya algo de eso. Cada vez que dejamos que una máquina haga algo por nosotros,
estamos perdiendo una capacidad que antes teníamos, ¿no? A lo mejor, pues yo qué sé, si tenemos una máquina que cocina por nosotros, pues estamos perdiendo la habilidad de cocinar por nosotros mismos. La cuestión es si esa capacidad que nosotros perdemos es importante en otros aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, si yo le pido a ChatGPT que me haga un resumen de un texto, el peligro que estoy corriendo es que llegue un punto en el que no sea capaz de entender un artículo cuando lo lea. Y entonces, cuando yo pierdo esa capacidad, ya me tengo que creer lo que me diga ChatGPT, porque no puedo hacerlo por mí mismo. Así que eso puede llegar a ser un problema si perdemos capacidades que son importantes en otros aspectos de la vida. ¿Crees que le deberíamos de tener miedo a los avances tecnológicos? Si avanza demasiado para el futuro. Buena pregunta. Mi impresión es que, de momento, no debemos tenerle miedo al futuro. Tened en cuenta, eso no lo he dicho antes, pero es importante también saberlo. Todas estas revoluciones, o sea, la inteligencia artificial no tiene una evolución progresiva, no es, y viene ChatGPT 4 y luego el 5 y el 6 y el 7 y cada uno hace una cosa nueva y al final pues terminará pensando por sí mismo. No, eso no es así. Ahora ha habido una revolución y se va a aplicar esa tecnología a todos los aspectos de la vida cotidiana. Pero no quiere decir que, o sea, llegará un punto en el que ya no se podrá hacer nada nuevo, nada sustancialmente distinto de lo que ya sabe hacer. Ahora bien, si existe una próxima revolución, si puede haber una quinta revolución y a alguien se le ocurre una idea maravillosa para que los ordenadores hagan cosas totalmente distintas, sí que podría ocurrir que hubiera algún tipo de peligro. Yo creo que todavía no, pero no lo podemos saber, no lo podemos predecir. De momento, lo que vamos a tener es aplicar esta tecnología, no va a surgir nada radicalmente nuevo, en principio, pero siempre existe en el futuro la posibilidad de que a alguien se le ocurra otra idea y ahora ya sí las máquinas tomen conciencia de sí mismas. De momento, no. Vamos a hacer una preguntilla más por aquí atrás. Yo pregunto una cosa. Antes decía de la información que recopilaba la inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer un trabajo de ChatGPT. Pregunto, ¿cómo es capaz la inteligencia artificial de discernir o distinguir entre lo que es correcto de lo que no es correcto? Porque claro, si lo que hace es recopilar datos sobre esa información, a veces puede ser que un trabajo de los que sacan no tenga información que sea del todo correcta y simplemente sean datos erróneos. ¿Podría ser? Claro, muy buena pregunta. Podría ser y de hecho lo es. Es decir, la máquina... Bueno, no he querido aburriros mucho con cómo funciona el ChatGPT, pero la parte del principio lo que hace es automáticamente coger todos los textos, todas las páginas web, todo lo que está publicado en Internet. Estamos hablando de miles de millones de documentos. Y todo eso se lo metes a la máquina y la máquina va aprendiendo. ¿Qué pasa? Que eso no está censurado, no está evaluado. Es decir, ahí habrá miles y miles de documentos que digan cosas que son éticamente despreciables, cosas erróneas científicamente, etcétera, etcétera. Y todo eso va dentro de la máquina y la máquina aprende de eso. Entonces, no hay forma de evitar eso, porque eso no se puede hacer a mano. Luego lo que se hace es que se contrata a personas que evalúan lo que hace ChatGPT y dicen, esto no lo puedes decir porque es racista o porque es misógino o porque es incorrecto científicamente, pero esos son como parches, por así decirlo, que le vamos poniendo a la máquina para pulir un poco su funcionamiento. Pero el núcleo
no tiene esa censura. El núcleo contiene mucha información sesgada, incorrecta, racista, todo lo que vosotros queráis, todo lo que se encuentra en Internet está dentro de ChatGPT. Que me refiero, la mayoría de nosotros, sobre todo en el instituto, utilizamos bastante inteligencias artificiales para hacer bastantes cosas. Entonces, si tú crees que con el paso de los años nosotros vamos a perder capacidad para pensar por nosotros mismos o simplemente que la educación va a ir a peor. Bueno, eso depende de vosotros. Es decir, ChatGPT sobre todo va a servir para encontrar muy fácilmente la información que andáis buscando. Pero eso no va a sustituir vuestra capacidad de razonar y de criticar la información que os dan. Eso es como, yo qué sé, si no leéis ahora o antes de que llegara ChatGPT, pues no leéis o no os planteáis si lo que os están contando es verdad o es mentira o os están intentando engañar. Eso depende de vosotros. Eso ocurría antes y ahora también va a ocurrir. Lo que pasa es que es cierto que os va a ahorrar el trabajo que había que hacer antes de buscar en libros, en enciclopedias, en revistas, en páginas web, la información básica que necesitabais. Entonces, vais a acceder mucho más fácilmente a la información, pero eso no sustituye vuestra tarea de hacer vuestra propia reflexión sobre esa información que os ha dado ChatGPT, que, como os he dicho, puede ser totalmente errónea. Depende del caso. Quería preguntar que por qué a veces la inteligencia artificial, especialmente los chats y los textos, siente la necesidad de mentir sobre cierta información, aunque tú sabes que lo sabe. Que tú sabes que es cierto, pero siente la necesidad de mentirte y aunque tú intentes debatirlo con él o con ella, cuál sea el género de esto, yo qué sé. En fin, que aunque tú intentes debatirlo, intenta mentirte y sigue insistiendo en ello y después te banea directamente el server y después cuando le vuelves a preguntar te dice la verdad. Porque siente la necesidad de ocultarlo. Bueno, realmente no creo que haya una intención de ocultar. Lo que sí puede ocurrir es que ChatGPT piense, supuesto que pensara, que esa información que te está dando es correcta. Entonces, si el sistema cree que la información que te está dando es correcta, va a seguir insistiendo hasta que tú te aburras o él se aburra. Es, digamos, un diálogo de sordos. Así que no tenéis por qué suponer que hay una segunda intención dentro del ChatGPT. El ChatGPT lo que intenta es generar una respuesta lo más correcta posible. Es decir, que tenga las mayores posibilidades de ser correcta. Lo que ocurre es que a veces se equivoca, con lo cual te da la respuesta que él piensa que es correcta, aunque no lo sea. Pero no hay dentro de la forma de aprender que tiene no se le entrena para que tenga intención de engañar. Eso no existe. Lo que sí existe es la posibilidad de que se equivoque e insista en que él piensa que eso es así. ¿Cómo afectará la inteligencia artificial a la economía de nuestro país en un futuro? Porque ya afecta con el sentido del mercado digital y todo eso, pues ¿cómo lo hará en un futuro? Bueno, eso ya está ocurriendo. Ya hace algunos meses que me consta que hay empresas que han comprado la licencia, la versión de pago de ChatGPT y la usan para muchas cosas. Ahí lo que pasa es que las empresas tendrán que darse cuenta de cuáles son las tareas que pueden ayudarse de esas herramientas. No se trata, como digo, en la inmensa mayoría de los casos, de sustituir totalmente al ser humano, pero sí va a ocurrir que los seres humanos vamos a poder realizar más tareas más rápidamente porque nos vamos a poder ayudar de esas herramientas. En algunos casos, ya os digo que por lo general va a ser más útil en el caso de tareas repetitivas. Por ejemplo, pues tengo que escribir una carta a mis clientes, que más o menos tengo una serie de ejemplos, pero bueno, tengo que cambiar un poco las cosas. Pues para eso, para hacer un borrador de eso, sí que os va a servir
ChatGPT, ¿de acuerdo? O necesito generar unas gráficas y unos dibujos a partir de unos datos y tal, pues para eso también os puede servir. Si se trata de tener ideas creativas, o yo qué sé, de lanzar una nueva campaña publicitaria que nunca antes se haya visto, pues para eso ChatGPT nos va a servir, porque no está pensado para ser creativo, está pensado, como os digo, para dar respuestas que tengan la mayor probabilidad de ser correctas o aceptables, basándose en los ejemplos que ha captado o que ha cogido de Internet. En el caso de que yo tenga, o sea, si yo estuviese indecisa de lo que quiero hacer laboralmente o seguir en mi estudio académico, ¿usted cree que la inteligencia artificial, según mis intereses y gustos, me podría ayudar? Bueno, lo que haría sería darte una respuesta políticamente correcta. Es lo que normalmente va a pasar. Es decir, te diría algo que más o menos sea aceptable, pero que no necesariamente es lo que a ti te conviene. Así que para este tipo de cuestiones tan personales, yo creo que es mejor dejarse asesorar por un humano. Aunque es cierto que a lo mejor, si tú le preguntas a ChatGPT, puedas descubrir oficios y profesiones y actividades que a lo mejor no conocías. Eso sí puede ser interesante. Pero luego ya la decisión concreta ya depende de tus preferencias, en fin, de lo que tú quieras que sea tu carrera profesional. Entonces yo sí que iría a una persona que te pueda orientar y que esté especializada en el campo más o menos que tú quieres tratar. ¿Tú crees que se pueden implantar la inteligencia artificial en cohetes espaciales? Bueno, eso ya existe. De hecho, yo cuando era estudiante, lo que pasa es que la inteligencia artificial muchas veces está en cosas que uno no se imagina. Cuando yo era estudiante, me contaron que fue un fallo muy sonado de la informática. Había un cohete, el cohete Ariane, un cohete europeo que se lanza desde la Guayana francesa, y uno de esos cohetes explotó. Explotó porque el ordenador de a bordo consideró que había un riesgo grave y que activó la autodestrucción. Y luego se descubrió que lo que pasaba en realidad era que había un número que se iba actualizando conforme el cohete iba subiendo y que representaba la altura a la que estaba el cohete. Y lo que pasó es que ese número se pasó del límite. En informática siempre hay un límite para los números y ese número pues se pasó del límite. Pero realmente eso no era peligroso, porque ese contador de altura solo se usaba durante el despegue. Total, que esa inteligencia artificial, por llamarla de alguna manera, decidió que ese fallo era demasiado grave y había que hacer explotar el cohete. Así que se ha usado y se usa, pero a veces pues, los resultados no son del todo buenos. ¿Qué es lo que pasa? Que un cohete es un sistema tan complejo que como no sea con ayuda de inteligencia artificial es imposible manejar eso. Hay una serie de reglas que hay dentro ahí y cada vez que ocurre algo que realmente es grave, pues salta una luz roja, por así decirlo, y un humano comprueba si eso realmente es un problema. Además, eso no lo he contado antes, pero es verdad que hay que tener en cuenta que hay situaciones, por ejemplo, un cohete o por ejemplo la bolsa, en la que hay que fiarse por fuerza de la inteligencia artificial porque a un humano no le da tiempo a reaccionar. Entonces, eso también se usa en aviación, el tema de los pilotos automáticos y tal. Las cosas suceden con tanta rapidez que no da tiempo a que un humano se dé cuenta de lo que está pasando. Entonces, hay decisiones que directamente las toma la máquina porque un humano no las puede tomar. ¿Va a llegar un punto en el que la inteligencia artificial pueda generarse y hacer que evolucione por sí sola? Porque entonces la evolución no la vamos a poder parar nunca y va... Claro, eso es lo que todos tememos, por lo menos desde el punto de vista de las películas. Para que eso ocurriera, primero tendría que pasar lo que os expliqué antes. Primero tendría que tomar la máquina conciencia de sí misma
y luego tendría que programarse a sí misma para mejorar. Entonces, todavía estamos bastante lejos de eso. Mientras que las máquinas no tomen conciencia de sí mismas, cosa que podría no ocurrir nunca, eso podría ocurrir perfectamente, no hay que tener miedo de que vayan a evolucionar por sí mismas. Pero si tomaran conciencia de sí mismas y fueran tan inteligentes como para mejorarse a sí mismas, sí podría ocurrir, en teoría. ¿Crees que la inteligencia artificial va a aislarnos socialmente debido a que ya hay aplicaciones en las que puedes entablar una conversación de amistad romántica y de ese estilo? Bueno, las redes sociales yo creo que han contribuido mucho a eso. No ha hecho falta la inteligencia artificial para conseguirlo. Lo que ocurre, yo no soy experto en sociología, pero creo que lo que ocurre es que tenemos mucho más relaciones personales, pero mucho menos profundas. Es decir, el hecho de que tengamos a nuestro alcance todas estas herramientas que nos permiten hablar con gente que no hablábamos hace 50 años, o bueno, por poner una exageración, está muy bien para tener 1000 amigos, pero como yo suelo decir a la gente, si tienes 1000 amigos en realidad no tienes ninguno. Entonces, eso probablemente con estas herramientas de inteligencia artificial pueda llegar a ser peor todavía si en un momento dado se popularizan cada vez hay más programas que fingen ser personas. Eso sí puede ser un problema porque evidentemente eso es éticamente muy malvado y se debería prohibir. Lo que pasa es que existe. Eso, bueno, pero no de ahora. Vamos, hace unos cuantos años vino la policía a la escuela de informática, pero no para detenernos, sino para hablarnos de los problemas que tenían. Y uno de los que tenían era que hay millones de perfiles en las redes sociales que fingen ser personas, pero en realidad son inteligencias artificiales. Eso pasaba antes, mucho antes del ChatGPT. O sea que si eso ocurría entonces, ahora fijaos con lo bien que ChatGPT se maneja en charlar, lo que habrá por ahí. De hecho, por lo que me contaba esta gente, o lo que nos contaba esta gente, hay lo que se llama granjas de chatbots, que consiste en que tú tienes 1.000.000 de perfiles de redes sociales, que eso está funcionando todo el tiempo que tú quieras, o sea, continuamente. Y tú puedes alquilarle a esa persona pues 1000 chatbots para que introduzcan en las redes sociales una determinada opinión. ¿De acuerdo? Si tú quieres, pues yo qué sé, apoyar al partido X, pues le compras a ese señor o le alquilas 1000 chatbots y esos 1000 chatbots empiezan a decir en redes sociales lo que a ti te interesa que digan. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ser consciente cuando tú hablas por internet con cualquiera que puede ser perfectamente una máquina, por mucho que tú creas que es una persona de verdad. Entonces, hay cosas que tú solo puedes confiar realmente con una persona de verdad que tú sepas que no es una máquina, ¿vale? Muy bien, pues no sé si quedan más preguntas por aquí. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias a Ezequiel. Gracias a vosotros.